En lo más profundo de nuestra conciencia, existe un susurro tenue que nos recuerda nuestra naturaleza creadora. Ese murmullo, sin embargo, suele quedar ahogado por el ruido de nuestras preocupaciones cotidianas, el miedo al fracaso, la duda sobre nuestro propio valor, la urgencia de lo inmediato. Es ese mismo ruido el que mantiene despierta la parte de nosotros que anhela un mañana distinto, más alineado con nuestros sueños. Sin embargo, cuando caemos en el silencio de la noche y entregamos nuestro cuerpo al descanso, emerge la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Y si el sueño mismo se convirtiera en el escenario donde tejemos la realidad que deseamos? Así, lo que al principio parece un simple descanso se transforma en la frontera mágica donde el inconsciente colabora con la ley de la atracción, donde las enseñanzas estoicas se vuelven prácticas y donde las leyes universales orquestan la sinfonía de nuestra manifestación. En esa danza íntima entre dormir y soñar nace el verdadero ritual del sueño, la llave para programar cada amanecer con la energía de nuestras intenciones más profundas. Vamos a preparar el terreno para habitar esa posibilidad y, a través de nuestro viaje nocturno, aprender a manifestar durante el sueño un mundo más fiel a nuestra esencia. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. En la penumbra de su habitación, Clara reposaba con los ojos abiertos más allá de lo habitual. El reloj marcaba las 2:14 a.m., pero para ella el tiempo había dejado de existir desde hacía mucho. Cada noche, el mismo ciclo. La mente acelerada, el corazón inquieto, una lista interminable de tengo que y debo que la inundaba hasta sofocarla. Palpaba el aire reseco, buscaba el calor en la manta, pero su ansiedad era un fuego interno que la mantenía despierta. Aquella era la segunda vez en la semana que se levantaba para tomar agua, y la tercera para revisar su celular. Cuando la pantalla mostraba mensajes y notificaciones, no hallaba consuelo. Solo confirmaciones de su insatisfacción, propuestas de trabajo que no encajaban, fotografías que desataban envidia, consejos vacíos de quienes creían saber la cura de su insomnio. Clara había sido una ejecutiva exitosa, admirada por sus resultados, celebrada en reuniones donde su voz sonaba con seguridad. Pero aquella seguridad era una máscara que se agrietaba cada vez que las luces se atenuaban. En su interior habitaba un vacío silencioso, un abismo de sentido que ningún logro profesional lograba colmar. Recordaba con nitidez la emoción de su primer ascenso, la euforia de ver su nombre grabado en la placa de reconocimiento. Y sin embargo, apenas pasaron semanas antes de sentir nuevamente ese hueco imposible de nombrar. Era como si su alma anhelara algo que la pragmática estrategia empresarial no podía ofrecer: la certeza de que, más allá del éxito, existía un propósito genuino que no dependía de métricas de productividad. Una noche, mientras se debatía entre la vigilia y el sueño, un correo electrónico atípico llegó a su bandeja. El asunto decía: el arte de manifestar mientras duermes. Intrigada, cruzó la habitación con pasos silenciosos, encendió la lámpara y leyó cada palabra con avidez. Invitaba a un taller presencial al amanecer. Prometía revelar un método ancestral para alinear la mente consciente con el campo del sueño y dirigir la energía hacia la realización de deseos. Clara sintió un inesperado cosquilleo, una chispa de esperanza que hacía años no visitaba. Casi no creía en aquella propuesta, pero algo en su interior la impulsaba a inscribirse antes de que la lógica la convenciera de desistir. Durante las horas previas al amanecer, Clara debatió consigo misma. ¿Y si es una estafa?, se preguntaba mientras repasaba la descripción del taller. ¿Y si pierdo tiempo y dinero en promesas vacías? Sus pensamientos oscilaban entre el escepticismo y el anhelo. En un último intento por calmar su mente, buscó en su estantería un libro de estoicismo práctico que había comenzado meses atrás. Pasajes de Séneca y Epicteto hablaban de aceptar lo que no se puede controlar y de centrar la atención
en lo que depende de uno mismo. Reflexionó sobre su propia vida. Había controlado tantas variables externas, pero seguía sin apaciguar el torrente interior. Quizás, pensó, el verdadero poder residía en aquel espacio sagrado entre la vigilia y el sueño, donde lo inconsciente y lo consciente podían dialogar. Al alba, Clara se encontró en un pequeño salón con otras 8 personas. Las ventanas mostraban un cielo rosado que prometía claridad. Frente a ellos se erguía un hombre de presencia serena, cuyos ojos transmitían una calma inquebrantable. Se presentó como Maestro Ariel, guía en prácticas de manifestación consciente basadas en principios universales y escoltado por la filosofía estoica. Su voz era pausada, casi hipnótica, y cuando habló, Clara sintió que cada palabra atravesaba una armadura interna que ella ni siquiera sabía que llevaba puesta. Maestro Ariel explicó que el ritual del sueño no era magia ni superstición, sino un proceso estructurado de 4 etapas. Preparación del espacio, liberación de creencias limitantes antes de dormir, sintonización de intenciones durante el sueño y anclaje de resultados al despertar. Cada fase tenía fundamentos en leyes universales. Correspondencia, polaridad, ritmo y causa-efecto, principios que conectaban la experiencia humana con patrones cósmicos. Además, integraba la idea estoica de que no controlamos los sueños, pero sí podemos entrenar la actitud con la que nos sumergimos en ellos. Esa perspectiva resonó con Clara. No se trataba de forzar imágenes en la mente, sino de cultivar una disposición interna que permitiera al inconsciente trabajar a favor de sus deseos más genuinos. La primera noche en casa, Clara aplicó la técnica de liberación. Antes de acostarse, anotó en un cuaderno las preocupaciones que la consumían. El miedo a la inestabilidad, la sensación de no ser suficiente, la duda sobre su propósito. Luego, al estilo estoico, cuestionó cada creencia. ¿Es mi miedo real o imaginado? Depende de mí. Dejó ir cada una con un suspiro, cerró el cuaderno y colocó bajo su almohada un pequeño talismán, una piedra de cuarzo rosa que el maestro Ariel le había entregado como recordatorio de su valor intrínseco. La segunda fase fue la más fascinante, el establecimiento de intenciones antes de dormir. Clara se recostó, cerró los ojos e imaginó con detalle la mañana siguiente. Cómo se sentiría con un proyecto alineado a su pasión, cómo fluiría su creatividad, el rostro sereno al comprobar que había manifestado una idea concreta. Sus últimos pensamientos antes de dormirse estuvieron impregnados de gratitud y confianza en el proceso. Esa noche, el sueño llegó sin la resistencia habitual. En lugar de luchar contra la vigilia, se abandonó a la cuna invisible que la mecía hacia un territorio desconocido. Al cabo de unos minutos, experimentó un sueño lúcido. Flotaba en un paisaje de prados ondulados bajo un cielo violeta. Cada brizna de hierba parecía resonar con un sonido suave, como si la tierra misma cantara. A lo lejos, vio la silueta de una puerta dorada. Una voz blanca, sin forma, le susurró palabras en un idioma ancestral que, pese a no comprender literalmente, llenó su pecho de certeza. Al atravesar ese umbral, Clara sintió que la duda se desvanecía y que un pulso rítmico, profundo como un latido universal, adquiría protagonismo en su ser. Despertó antes del amanecer con el corazón palpitante y la firme convicción de que algo había cambiado para siempre. Esa mañana, al tomar el café, descubrió un correo que no esperaba. La confirmación de una reunión con un equipo que admiraba, precisamente en un proyecto que coincidía con sus valores. No recordaba haberlo solicitado. La oportunidad parecía surgir de la nada. Al principio, creyó en la casualidad, pero al rememorar el sueño y la sensación de certeza, comprendió que su inconsciente había tendido los hilos para facilitar aquello. Fue en ese instante cuando Clara comprendió el verdadero poder de manifestar durante el sueño. No se trataba de hechicería, sino de alinearse con un flujo sutil que trasciende la voluntad directa. Sin embargo, aún quedaba camino por recorrer. Su interior
seguía teniendo resabios de miedo y resistencia. ¿Cómo sostener esa nueva frecuencia? ¿Cómo asegurar que no volvería a quedar presa de la ansiedad nocturna? En esa frontera difusa entre lo consciente y lo onírico, Clara empezó a vislumbrar que el vacío que la había oprimido no desaparecía de un golpe. Era parte de su paisaje, un terreno fértil donde cultivar nuevas semillas de sabiduría. Comprendió, gracias al maestro Ariel y a su propia experiencia, que el ritual del sueño no es puntual, sino un hábito transformador que requiere persistencia, honestidad y fe en las leyes que rigen el universo interior. Esa primera parte de su viaje nocturno había encendido una llama, pero la travesía apenas comenzaba. Clara se despertaba cada día con la mirada un poco más iluminada, dispuesta a redescubrir el potencial dormido en su interior. Sabía que para integrar plenamente aquella nueva forma de manifestar, debería profundizar en su práctica, enfrentar retos que pondrían a prueba su nueva actitud y, finalmente, emerger con una comprensión más amplia de su propósito. El llamado había sonado, la resistencia había cedido ante el encanto del misterio y un mentor había abierto la puerta a un mundo donde el sueño y la realidad se entrelazan para transformar el actor de su propio destino. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas mientras Clara abría los ojos con una serenidad desconocida. Aquella mañana no sintió el habitual peso de la ansiedad clavado en el pecho, sino una ligereza que le hablaba de un nuevo pacto entre su mundo consciente y el reino onírico. Al recordar el sueño lúcido, esa travesía por prados violetas y la voz ancestral, volvió a experimentar la certeza de que su inconsciente era mucho más que un depósito de memorias reprimidas. Era un aliado dispuesto a crear puentes entre su deseo y la realidad. Con cuidado, anotó cada detalle en su cuaderno de rituales nocturnos, no como mero registro, sino como ofrenda viviente al proceso transformador que ya fluía en su sangre. Durante las semanas siguientes, Clara estableció una rutina sagrada. Cada noche, al caer el crepúsculo, preparaba su espacio con la misma atención reverente que un templo. Encendía un incienso de lavanda para apaciguar la mente. Bebía una infusión de valeriana y pasiflora que el maestro Ariel había recomendado y colocaba junto a su talismán de cuarzo rosa un pequeño recipiente de agua con un puñado de sal marina, símbolo de purificación. En silencio, repasaba sus intenciones. No se trataba de anotar una lista de deseos banales, sino de expresar verbos cargados de emoción, florecer, expandir, abrazar y visualizar con lujo de detalles cómo esas acciones resonarían en sus días. Cada palabra era un puente, cada imagen una flecha lanzada hacia el vasto campo cuántico, donde todo era posible. Con el paso de los sueños lúcidos, Clara descubrió que su inconsciente empezaba a responder con escenas cada vez más claras y ricas en símbolos personales. Un girasol que se abría al alba, un espejo cuyas grietas se soldaban solas, una mariposa que emergía de un capullo de cristal. Cada mañana, al despertar, se tomaba un momento para sentirse en el cuerpo, para recuperar la emoción de la experiencia nocturna y traducirla en acciones prácticas. Si el girasol le hablaba de abrirse a la luz, planeaba dedicarse un tiempo a trabajar en un proyecto creativo que había olvidado. Si el espejo le mostraba la reparación de sus grietas, se comprometía a reconocer y perdonar sus propias heridas, escribiendo cartas de compasión a su pasado. Así, el inconsciente dejaba de ser un misterio distante y se convertía en un colaborador íntimo del cambio. No obstante, el verdadero proceso de transformación no sucedía solo de noche. Las enseñanzas estoicas recordaban a Clara que la virtud consistía en la práctica constante, en actuar conforme a la razón y la bondad, sin lacerarse por lo que escapa al control. Por eso, durante el día, ella se entrenaba en 4 hábitos esenciales: observar sus pensamientos sin juzgar,
responder a los imprevistos con serenidad, practicar actos de generosidad desinteresada y cultivar la gratitud por cada logro, por pequeño que fuera. Llegó a llevar consigo pequeñas notas con frases de Epicteto y Séneca que le recordaban: la felicidad depende de ti. Nada te puede dañar sin tu consentimiento. Cada desafío cotidiano, un correo molesto, un atasco de tráfico, una conversación complicada, se convertía en un laboratorio donde ponía a prueba su nueva disposición interna. Y la noche, a su vez, dialogaba con el día. Cuanto más serenidad practicaba al despertar, más profundos y coherentes eran sus sueños lúcidos. Pese a estos avances, el maestro Ariel advertía que la manifestación plena requiere pasar una prueba decisiva, el desafío final que confronta la nueva conciencia con la fuerza de las viejas estructuras. Para Clara, ese momento llegó en forma de un proyecto profesional que consideraba su sueño hecho realidad, una propuesta para liderar el lanzamiento de una línea de productos sostenibles alineados con sus valores. Había invertido meses en la investigación, en la construcción de equipo, en el diseño de cada detalle. Todo apuntaba a que sería un éxito que, además, resonaría con su propósito de contribuir a un mundo más armonioso. Sin embargo, a pocos días del lanzamiento, surgieron imprevistos graves. Un proveedor clave se retractó, una inversión inesperada se congeló y la junta directiva empezó a cuestionar la viabilidad económica. El primer impulso de Clara fue el pánico. El familiar vértigo de la incertidumbre amenazaba con romper la nueva confianza forjada a su alrededor. Aquella noche, cuando la noticia llegó, miró el talismán de cuarzo rosa y sintió cómo el antiguo hábito de la ansiedad acechaba para recuperar su dominio. Sin apartar la vista, respiró profundamente y recordó las 4 leyes universales que habían guiado su ritual del sueño: correspondencia, polaridad, ritmo y causa-efecto. Se preguntó: ¿qué parte de esta crisis refleja mi propio desequilibrio interno? ¿Cómo puedo invertirme positivamente en esta situación en lugar de caer en la víctima? Decidida a no ceder al pánico, anotó en su cuaderno las emociones que brotaban: frustración, miedo, un atisbo de rabia. Luego, al estilo del estoicismo práctico, examinó cada una. ¿Esta frustración me acerca a la solución? ¿Este miedo es un lente distorsionado o una señal de alerta? ¿Qué puedo controlar realmente? Identificó que, si bien no podía forzar al proveedor ni mover a la junta directiva por puro deseo, sí podía concentrar su energía en buscar alternativas creativas. Contactar a pequeños artesanos locales que producían insumos similares, replantear la estrategia de marketing para enfatizar la historia humana detrás de cada producto y diseñar un evento virtual que involucrara a la comunidad. Aquella noche, antes de dormir, Clara selló sus nuevas decisiones con un ritual de cierre. Frente al recipiente de agua y sal, leyó en voz baja sus compromisos. Me abro a la inteligencia colectiva, confío en mi creatividad y recibo con gratitud las oportunidades ocultas que este desafío trae. Con esas palabras, no solo liberaba el miedo, sino que lanzaba una intención clara y práctica. Se recostó, cerró los ojos y dejó que el inconsciente trabajara. En el sueño, volvió a recorrer el sendero de prados violetas, pero esta vez el paisaje era más amplio, más poblado de figuras luminosas que representaban posibilidades profesionales. Un círculo de manos ofreciendo herramientas, un puente tendido hacia una isla de oportunidades, un gran árbol cuyas raíces se hundían en el suelo del inconsciente y cuyas ramas se alzaban hacia el cielo de la manifestación. Al centro del paisaje, su girasol florecía en un campo dorado, guiado por la luz de una luna plateada. Mientras Clara avanzaba hacia él, cada paso correspondía con sus decisiones prácticas: hallar artesanos, diseñar eventos, tejer comunidad. La puerta dorada apareció de nuevo, pero esta vez no era un paso pasivo, era un umbral vivo que palpitaba al ritmo de su convicción renovada. La cruzó
y experimentó una expansión de conciencia. Comprendió que el desafío no era un obstáculo, sino una invitación para ejercer su poder de creación con mayor humildad y colaboración. Al despertar antes del alba, Clara sintió el eco vibrante del sueño. Supo, sin lugar a dudas, que tenía las herramientas para transformar la crisis en un triunfo auténtico. No se trataba de imponer su voluntad, sino de bailar con el flujo universal, de servir al propósito colectivo y de aprender a delegar el poder creativo a cada actor de la realidad. Durante el día, puso en marcha el plan, contactó a los artesanos, organizó la sesión virtual, presentó la nueva estrategia a la Junta con una narrativa inspiradora que resaltaba la colaboración y la sostenibilidad. Su tono no era apologético ni impositivo, sino confiado y abierto. Los resultados superaron sus expectativas. Los artesanos respondieron con entusiasmo, compartiendo historias que enriquecieron la propuesta. La comunidad online se movilizó, generando una preventa que cubrió el déficit de inversión, y la junta directiva, conmovida por la autenticidad de la narrativa, no solo aprobó el lanzamiento, sino que destinó recursos adicionales para expandir la línea. Aquella noche, Clara se sumergió en un sueño breve pero lleno de símbolos de celebración. Un baile bajo un arco de flores, el canto coral de voces diversas, un amanecer compartido. Despertó con el corazón henchido de gratitud, no solo por el éxito tangible, sino por haber transitado el desafío con la integridad de su nueva conciencia. En las semanas que siguieron, Clara comprendió que el verdadero triunfo no residía en el resultado económico ni en el reconocimiento social, sino en la transformación interna que la había convertido en co-creadora consciente de su vida. Descubrió que la manifestación durante el sueño no era un atajo para obtener lo que deseaba, sino una vía para alinear cada aspecto de su ser, mental, emocional y espiritual, con la inteligencia del universo. Aprendió a honrar la correspondencia entre sus pensamientos, emociones y acciones, a navegar la polaridad de deseos y miedos, a respetar el ritmo natural de la vida y a sembrar causas con plena conciencia de sus efectos. Al cabo de meses, el ritual del sueño se había vuelto tan natural como el acto de respirar. Cada noche, Clara celebraba un pequeño rito de paso, el agradecimiento por las lecciones del día, la liberación de lo que ya no servía y la visualización agradecida de lo que deseaba aportar al mundo. Cada mañana, ella se fortalecía con la certeza de que, incluso en la oscuridad aparente, su luz interior era la que guiaba su destino. Así, lo que comenzó como un vacío existencial se transformó en un espacio fértil donde germinó la confianza plena, la creatividad expansiva y la compasión activa. Clara ya no era la ejecutiva atrapada en el vértigo del éxito vacío, sino una alquimista de su propia realidad, capaz de manifestar un mundo más coherente con su propósito. Su historia nos enseña que el sueño no es un mero refugio del alma cansada, sino el taller sagrado donde se forjan las verdades profundas y se despiertan los poderes que, al vincularse con la acción consciente, pueden transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Que esta travesía de Clara sea también tu invitación a habitar el silencio de la noche con reverencia, a entablar un diálogo con tu inconsciente y a comprender que cada sueño lúcido puede ser un gesto de creación auténtica. Cuando aceptamos el ritual del sueño como práctica espiritual y herramienta de manifestación, enlazamos nuestra voluntad con el ritmo universal y descubrimos que, en la misteriosa frontera entre dormir y despertar, yace la clave para convertir nuestros anhelos más profundos en realidades palpables. Y así concluye la historia de transformación, un canto a la unión entre el corazón que sueña y la vida que despierta.